Amén. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga a ustedes y a todos los que accesan a este video. Nuestro anhelo es siempre predicar la palabra del Señor, lo que está en las Escrituras, lo que el Señor nos muestra y lo que nosotros podemos ver y que pueda ser de bendición para sus vidas. Esta mañana veremos nuestra última parte sobre los amados del Señor, que es: los amados dan su vida porque aman. Los amados dan su vida porque aman. Amén. Entonces, en cualquier circunstancia, si amamos al Señor, confiemos que no hay ningún problema, ni circunstancia, ni adversidad que pueda robarnos la bendición de su presencia. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, muy fiel a mí. Nunca me has fallado, aunque te fallé. Estoy confiando, Señor, en ti. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, muy fiel a mí. Nunca me has fallado, aunque te fallé. Estoy confiando, Señor, en ti. Amén. Antes de comenzar con el mensaje, me gustaría también cantar una estrofa de otro himno, de un himno. Este no es un canto, es un himno que también habla sobre nuestra confianza en el Señor. No importa en qué circunstancias nos encontremos, solo una estrofa de ese himno que ya conocemos. En ti confío, mi Señor, cuando en el horno de prueba estoy y tu presencia no siento en mí, tu nombre proclamo yo y tu presencia no siento en mí, tu nombre proclamo yo. Que ese sea nuestro anhelo, ¿sí? No importa cuestión de emoción, si siento o no siento. Nuestra fidelidad al Señor no tiene nada que ver con sentimientos, tiene que ver con fe, con la seguridad de que el Señor está con nosotros en cualquier circunstancia. Amén. Amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse y escuchemos lo que el Señor tiene a decirnos. Cuando hablamos de los amados del Señor, y obviamente dejamos esta parte de último porque creo que es la parte más importante,
tenemos que pensar inmediatamente en el Hijo. Él fue y es el amado del Padre. Y debido a haber sido el amado y el Señor mismo decir, este es mi Hijo amado en el cual mi corazón tiene contentamiento, eso implicaba claramente que su corazón estaba inclinado a Él y el corazón del Hijo inclinado al Padre. Cuando hablamos específicamente de ser protegidos y guardados en medio de cualquier circunstancia, principalmente las difíciles, pensamos tal vez por amor propio que los amados del Señor no van a pasar por momentos difíciles. Todo lo contrario. A pesar de que podemos ser guardados, y de hecho el cuidado que Dios manifiesta es exactamente por eso, porque vamos a pasar por peligros, por muchos peligros, por circunstancias las cuales el propio enemigo va a propiciar para tratar de ponernos en apuros y que fallemos delante del Señor. El Señor Jesús, desde que Él nació, tenemos testimonio de que fue perseguido, ¿sí? El enemigo quería devorarlo, matarlo. Sabemos cuando Herodes se enteró que los magos se fueron sin decirle nada, se enojó tanto que él fue y mató a los niños, dice, menores de 2 años, de 2 años para abajo. Y hubo un llanto terrible de familias. El primogénito fue salvo, protegido. Desde el principio tuvieron que huir a Egipto por orden del Señor, y hasta que ya había muerto el que intentaba matarlo, entonces nuevamente el Señor le dijo a José que regresara con su madre, con el niño y con su esposa. Pero otra vez tenemos la inclinación de pensar que si somos los amados del Señor seremos guardados y protegidos de cualquier cosa. Y sí, en parte eso es verdad, porque habrá una protección. Seremos guardados por la gracia divina y también por nuestra fidelidad al camino del Señor o en el camino del Señor. O sea, es necesario que nosotros también andemos correctamente y no estemos haciendo cosas equivocadas, pecando, porque eso quita la protección. Solo porque soy amado del Señor puedo hacer lo que yo quiera, eso no funciona así. Solo porque yo soy amado de mi Padre, hablando naturalmente, yo hago lo que me da la gana, no me va a proteger eso. Solo porque soy un ciudadano querido, una persona muy conocida, con mucha fama en la ciudad o en un pueblo o en un país, ¿yo puedo hacer lo que me da la gana? No. O sea, la ley va a caer encima de aquellos que andan incorrectamente. No importa si eres muy querido. O sea, lo que estamos diciendo es que es necesario, además de saber que Dios nos ama y que Él puede protegernos, debemos andar correctamente. Por eso es que la vida del Hijo fue sin pecado, para mostrarnos que es necesario también andar con justicia. Pero el hecho de ser amados entonces no implica que seremos libres del sufrimiento. Cuando leemos el Salmo 91, por ejemplo, es un salmo que muchos utilizan como amuleto. Yo he visto desde hace años ya personas que tienen negocios y que abren la Biblia en el Salmo 91 o en el 23 para encontrar protección para su negocio o bendición. Ahí dejan la Biblia abierta y ahí detrás de la puerta o en algún lado. No es una cuestión de superstición. Más aún si tenemos un negocio, tenemos que actuar correctamente y no robarle a la gente. Vender lo que es justo con el precio justo, ahí estamos actuando con rectitud y el Señor va a guardarnos y protegernos. Y en lugar de abrir la Biblia, mejor leámosla y practiquémosla, y eso nos hará darnos protección. O sea, no me refiero a no leerla, sino a tenerla abierta ahí. Tenemos que conocer las Escrituras. Pero el Salmo 91 es un salmo que específicamente está hablando del amado del Señor. Y no hay duda que aquí vamos a encontrar muchas cosas que se refieren a Jesucristo.
En el Salmo 91, verso 14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Recuerden, una de las primeras que vimos fue que los amados del Señor lo aman. Yo amo a los que me aman. Entonces, el hecho de ser amados es porque nosotros también amamos a Dios. Y aquí está este amado diciendo, por cuanto en mí ha puesto su amor. Lo que está diciendo es que él ha enfocado el amor de su corazón a Dios, para complacerlo a Él, para hacer su voluntad, para olvidarme un poco de mí y entregarme al Señor en mi camino diario. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Dice, qué interesante, ¿verdad? Yo también lo libraré y le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Bien dice la Escritura, hablando de Jesús de su kenosis, de su despojamiento, en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, está hablando ahí. Al final, en el versículo 9, dice que el Señor lo levantó hasta lo sumo. Eso es, en alto. Y aquí el Salmo dice, porque ha conocido mi nombre. Interesante. Pero antes de haber sido levantado hasta lo sumo, el Hijo bajó hasta lo más bajo. Voluntariamente, no a la fuerza, sino que Él se despojó, dice, a sí mismo. O sea, ustedes tienen, lo que estoy tratando de decirles es que amor y voluntad van juntos. Amor, si hay un verdadero amor, y voluntad humana o divina, siempre van juntos. Nunca se separan, son inseparables en la Escritura y en la vida natural. Se los voy a demostrar. De hecho, hay un versículo aquí. Se los digo de aquí a poco, de aquí a un poquito de tiempo más. Vean el verso 15 conmigo ahora. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Un amado, pero pasando en angustia. Me invocará y yo le responderé. ¿Por qué va a estar invocando? Porque como cantábamos, ¿verdad? Cuando yo pase por el horno de prueba y no sienta tu presencia, dice, ¿por qué? Porque pareciera como que, Señor, ¿dónde estás? Es cuando tenemos que invocar su nombre, porque tenemos que declararlo con nuestra boca. Él está con nosotros, aunque no lo veamos físicamente. Dice, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Habrá angustia, habrá momentos difíciles. Dios permite que pasemos por momentos de angustia, pero Él nos garantiza que en esos momentos Él estará con nosotros. No, su presencia no nos abandonará. De hecho, su amor nos sustentará. Y cuando Él nos ama, Él también está poniendo su voluntad en nosotros. Eso no lo olviden. Cuando Él nos ama, y obviamente Él nos ama, ¿eh? Por eso dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere. Ese quiere es la voluntad divina. Pero esa es una evidencia del amor. Por eso es que también dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio. O sea, se requiere voluntad, decisión para poder dar. Se requiere que nosotros estemos dispuestos a despojarnos y a entregarnos y a hacer un sacrificio. Algo más. Como hablamos, ser amados por el Padre no implica cero problemas. Lo que implica es que la protección estará sobre nosotros debido al amor divino y a la fidelidad divina, la fidelidad divina. Porque en diferentes circunstancias vamos a ser atacados por el enemigo. A veces vamos a estar conscientes del ataque y muchas veces ni siquiera vamos a percibir cuando el ataque
estaba sobre nosotros y pasamos por ahí, ni cuenta nos dimos y Dios nos guardó. Vean lo que dice aquí en el Salmo 91, siempre, versículo 3. Él te librará del lazo del cazador. Del lazo del cazador. O sea, está hablando de una trampa. Habrán trampas. ¿Cómo? Escondidas. Las trampas no están así a simple vista. Están escondiditas, con hojitas secas encima, para que el que pase por ahí y no lo perciba, caiga en la trampa. O sea, es algo que nosotros no percibimos, inconscientes. Y dice, de la peste destructora, te librará de la peste destructora, enfermedades que están en el aire. O sea, a veces es inevitable enfermarnos cuando alguien también está enfermo y viene y estornuda delante de nosotros. Eso es imprudencia en cuanto a nosotros tenemos que tener ese cuidado. Mucho, para que si realmente amamos a los hermanos vamos a también respetar su integridad física y tendremos cuidado en eso, usar pañuelo o pasarse para atrás. Yo no tengo que decirles estas cosas, creo que cada uno de nosotros las hacemos, pero es solamente un ejemplo de cómo podemos cuidar, porque estamos en un ambiente difícil. A veces es inevitable y eso no quiere decir que Dios nos dejó, de ninguna manera, pero hay pestes, a veces cosas que están fuera de nuestro control, pero por completo, como muchas de las cosas, la mayoría tal vez. El Señor va a guardarnos. Habrán bacterias, virus. Son animales pequeños, microscópicos, que están ahí para destruir. Son letales cuando atacan. Pero el Señor nos está mostrando que debido a su amor y su fidelidad, Él nos puede proteger. De hecho, hay algo aquí que era lo que yo quería decirles en ese Salmo 91 y verso 14, porque quiero que lean conmigo esta versión. Vean aquí. Dice, por cuanto en mí ha puesto su voluntad, así es traducido. Por cuanto en mí ha puesto su amor, vemos aquí en la del 60. Pero es también, y no es incorrecto, ¿por qué? Porque amor y voluntad son inseparables, siempre van juntos. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad. La mayoría de nosotros pensamos que el amor es un sentimiento. Cuando se acaba el amor, se acabó la relación. El amor puede llegar a ser un sentimiento, pero primero debe ser una voluntad. O sea, la decisión, el querer, no quiere decir que el que yo quiera, el otro yo voy a conseguir que el otro haga lo que yo quiero, en relación a dos voluntades diferentes. Ahí vamos a tener que esperar el resultado del toque de la otra persona, del otro corazón. Por eso es que aunque Dios quiere que todos los hombres sean salvos, no todos se salvan. ¿Por qué? Porque el otro corazón o rechaza o recibe, acepta el amor divino y se rinde voluntariamente a ese amor. Entonces, no es un sentimiento, pero sí puede llegar a ser un sentimiento, y el anhelo y el propósito, el plano divino es que llegue a ser un sentimiento fuerte, y eso es el amor. Pero cuando vamos a las Escrituras, vemos claramente que Dios es amor. No solamente en el sentido de que hace cosas buenas y que ama a todos, no, Él en sí, la persona de Dios, es amor. Y es interesante en 1 Corintios 13 que diga que el amor es sufrido. ¿Por qué es sufrido? Porque tiene que haber sacrificio, cuando hay sacrificio en una vida, y eso implica otra vez una voluntad rendida, porque nadie quiere sacrificarse, seamos honestos, nadie. Pero cuando lo hacemos voluntariamente, es una manifestación de amor. Entonces Dios es amor, y su Hijo Jesús es el Hijo que más buscó y se esforzó para hacer la voluntad de su Padre.
Dice él, yo no vine a este mundo sino para hacer la voluntad de mi Padre. No vine para otra cosa, sino para hacer su voluntad. El hacer la voluntad del Padre demostraba su amor por él. Y por eso también el Padre me ama, dice, porque yo doy mi vida. Importante eso. Otra vez entonces, quiero repetirles esto. El amor y la voluntad son inseparables. Amor y voluntad siempre van juntos. Sea cuando se manifiesta con amor propio, por ejemplo, solo vean cuando nosotros nos amamos tanto a nosotros mismos, y es que yo quiero tal cosa, quiero ese celular, y aunque nos mentamos a una deuda, ahí vamos a comprar ese celular. A veces la negación es sabiduría. No puedo financieramente, no puedo, aunque lo quiera no lo va a comprar. Eso también es amor propio, porque si no se va a meter a serios problemas. Pero cualquier cosa que nosotros hagamos para obtener algo es una evidencia de nuestro amor propio, pero tiene que estar inmediatamente caminando nuestra propia voluntad. Cuando realmente amamos a alguien más, al prójimo o a Dios, nuestra voluntad también va a manifestarlo. Haremos cosas para agradarlo. Por eso es que el Padre dice, este es mi Hijo amado que mi corazón se complace. ¿Por qué? Porque hace las cosas para agradarme. Entonces, alguien que ama va a hacer todo agradable para alguien más. Va a buscar lo mejor para la otra persona. Y otra vez, tiene que ver conmigo mismo, con el prójimo o en nuestra relación con Dios. O sea, este es un principio que encontramos exactamente revelado en la persona de Jesucristo. Él vino a revelar eso. O sea, los amados de Dios, escuchen, son amados exactamente porque están dispuestos a dar su vida por la voluntad divina. Y ahí tiene que ver la rendición de su propia voluntad. Vamos a Juan, al Evangelio de Juan, en su capítulo número 10. Verso 11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Verso 15, así como el Padre me conoce, interesante aquí el verbo conocer, y yo conozco al Padre, vean, y pongo mi vida por las ovejas. Pongo mi vida por las ovejas. O sea, aquí hay una disposición, hay una voluntariedad, ¿sí? No es nada forzado, como ya hablamos, hemos hablado ya otras veces, lo que hacemos a la fuerza no trae un buen fruto. Puede manifestar una cierta obediencia, pero no es una obediencia que agrada. Pero cuando se hace por amor, ya hay realmente una manifestación de un fruto eterno, de un fruto permanente. Verso 17. Por eso me ama el Padre. Vean, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo pongo mi vida. Él la va a volver a tomar, pero Él lo ama porque Él pone su vida. Señor, aquí está, envíame a mí. Señor, ¿necesitas de alguien que haga esa obra? Yo estoy dispuesto, Padre. ¿Recuerdan aquel ejemplo que el Señor Jesús dijo de los dos hijos? Uno que su padre dijo, hijo, ve a hacer tal cosa. Sí, Padre, pero no fue. Y luego le dijo, y ve al otro, ve, hijo. Dijo, no. Y él dijo que no quería ir, pero después se arrepintió y fue. Y él preguntó, ¿y quién pues hizo la voluntad del Padre? Dice, pues el segundo. ¿Por qué? Porque a pesar de que él no quería ir, o sea, manifestando el derecho de su voluntad, él después se arrepintió. Y arrepentimiento es bueno, trae un buen sentimiento. Entonces después fue y hizo la voluntad del Padre. Aquel que dijo, voy y no fue, es porque estaba engañando, estaba mintiendo. Y al final de cuentas, nunca su voluntad iba a ser lo que quería el Padre,
porque él tampoco quería. Oh Señor, ayúdanos a que cada uno de nosotros podamos tener la disposición de dar nuestra vida. Como estamos viendo aquí, los amados del Señor son amados porque ellos dan sus vidas. Y dan sus vidas porque aman. Ellos también aman. No se puede atender ningún sacrificio si no amamos. Escuchen esto, hermanos. No podemos hacer un sacrificio por alguien más, levantarnos tarde por amor a alguien más, servirlo, ir a un lugar 2, 3, 4, 5 kilómetros por amor a esa persona, aunque andemos y nos cansemos, pero si lo hacemos por amor sentimos que es poca distancia. Es como el caso de Jacob, que trabajó 7 años por Raquel y dice la escritura que para él le pareció poco tiempo. 7 años trabajando duro, pero por amor. Entonces, voluntad y amor son inseparables, siempre van juntos, son necesarios. Las cosas no se hacen si no tenemos la voluntad de hacerlo. Amén. Verso 18 de Juan 10. Vean qué precioso. Nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Aquí hay una revelación de la voluntariedad. Voluntariamente la doy. Nadie me la quita, ni el Padre. No es falta de respeto eso, no. Es que está claro que el Padre quiere sí que sacrifique su vida, quería sí que el Hijo sacrificara su vida, pero Él esperaba que fuera algo voluntario para que fuera efectivo. O sea, el sacrificio de Jesús fue efectivo, hizo su obra eterna, porque Él voluntariamente dio su vida. Y eso es la mayor manifestación de amor que el Hijo podía darle al Padre. No lo estaba haciendo obligadamente. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento encontramos un ejemplo claro de ese amor entre Abraham e Isaac, su hijo. Yo quiero que vayan ahí conmigo a Génesis 22 y notemos algo aquí. Dice en el verso, y esto está aquí en las Escrituras, está registrado en las Escrituras, que debido al amor se rinde la voluntad y no se oponen al sacrificio. Oigan, se rinde la voluntad y no se oponen al sacrificio. Leamos ahora lo que aquí dice. Isaías 22. Verso 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. ¿Cómo el Señor tenga que ser tan específico? ¿Por qué quedó aquí registrado tan específicamente y diciendo aquí, toma ahora tu hijo, tu único, ya estaba Ismael vivo, ya era joven, tu único, Isaac, es demasiado, ¿verdad? Bien claro, a quien amas, y vete a tierra de Moria, que significa escogido de Dios, el monte escogido de Dios para que ahí fuera sacrificado, pero también está señalando al escogido de Dios. Dios va a escoger a sus amados porque ellos están dispuestos a sacrificarse. A quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ofrécelo en holocausto. O sea, sacrificio. Él tenía, si al que ama, sacrifícalo. Wow. Ahora, a través de este sacrificio de Abraham y de Isaac, Dios está revelando el amor mutuo que existe y que siempre existió entre el Padre y el Hijo. Vean esto, Abraham es tal vez una de las pocas figuras en la escritura del Padre.
Pero aquí es la revelación del amor de Abraham y de Isaac, su único hijo, Y aquí es el Señor mostrando que el padre y el hijo se aman y hay un tal amor entrañable entre ellos que siempre están buscando hacer la voluntad, ¿eh? A través de ese amor. Y obviamente el hijo es el que el padre escogió para que se sacrificara por la humanidad. Y exactamente él murió en el monte Moria. Allá exactamente en la explanada del templo, donde está la roca. Ahí los musulmanes creen, ahí está ese domo de la roca. Los musulmanes creen que ellos, que Abraham sacrificó ahí a Ismael. Por eso es que ellos tomaron esa explanada del monte. Pero según la escritura fue Abraham que sacrificó a Isaac ahí. Y en ese monte también fue escogido para que el hijo muriera. Ahora, desde la eternidad ha habido una unión de la voluntad del Padre y del Hijo y una manifestación de ese amor hacia la humanidad, entre ellos mismos y hacia la humanidad. Un amor que se iba a manifestar más adelante en un plano divino. Escuchen, en Dios no existen planos B. No hay plano B. Lo que Él ha determinado, eso se realiza. O sea, el hecho de que el hijo se sacrificó era porque ya estaba determinado. No fue una alternativa para lo que vino. No, Dios en su conocimiento anticipado de las cosas planeó todo. Y entre paréntesis, eso no significa que eso condiciona al hombre a perderse o salvarse. No tiene nada que ver con eso. Pero Dios sí conoce las cosas y Él planificó todo. Entonces, aquí encontramos que el padre Abraham amaba tanto a su hijo y le fue pedido sacrificarlo. Y generalmente cuando vemos esa historia aquí, casi siempre, y déjenme decirles, y ustedes díganlo en su corazón, o dígaselo a su hermano ahorita mismo, casi siempre pensamos en el sacrificio que Isaac hizo. O sea, en la disposición de entregar y sacrificar al hijo que tanto amaba. Y casi nunca pensamos del lado de Isaac. O sea, casi nunca pensamos que también Isaac tuvo que rendirse. Él no era un niñito de 7, 8 años en esa época. Hasta porque ellos son figura del padre y el hijo, es muy probable que Isaac ya tuviera 30 años o 33 años como murió Jesús. O sea, lo que estamos diciendo es que él ya era un hombre, un rapaz con suficiente fuerza para no dejarse doblegar por el viejito Abraham. En otras palabras, el sacrificio se realizó porque el padre Abraham fue obediente a la orden divina. Ahora yo sé que me amas, me obedeciste, has obedecido porque has obedecido a mi orden, le dice el Señor. Pero también se reveló allí la disposición del sacrificio voluntario, porque si ustedes recuerdan, aquí Isaac cuando están subiendo al monte le digo, Padre, aquí está todo, pero ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Y el padre le dijo, bueno, el Señor va a proveer, Jehová Jireh. El Señor va a proveer un cordero. Ay, en el monte, no lo traes. Es extraño. Ellos estaban acostumbrados a hacer sacrificios. Entonces no llevarlo desde ya al corderito era un poco extraño. Ahora sí, realmente mi papá ya está con mucha fe de encontrar un cordero allá arriba. No, está difícil. Pero increíble. Cuando ellos llegaron allá, escuchen, es que precioso esto, debido a que el hijo, cuando él le dijo, pero padre, ¿y ahora? ¿Qué vas a hacer? Hijo, el cordero eres tú. El sacrificio eres tú. ¿Cómo? Sí, él no sabía nada todavía. Hasta allá arriba el padre Abraham comenzó a decirle, hijo,
Dios me habló que yo debo sacrificarte. Y no solamente así, con lágrimas, porque era el amor de su vida. La promesa que Dios le dio estaba ahí, ahora tenía que entregarla. Bueno, Padre, si eso es lo que Dios te dijo, y yo te he sido el cumplimiento de la promesa por tantos años de esperada, pero si Dios te dijo eso, Él sabe por qué. Padre, hazlo. Hazlo. O así. Hazlo. O sea, Isaac estuvo dispuesto a entregarse. Y cuando esa entrega estaba allí, y él ya estaba sobre la leña y sobre el lugar del sacrificio, dispuesto. Vean, es exactamente la revelación del Hijo, el Padre y el Hijo. Cuando Abraham va a matar, a sacrificar, porque él no estaba fingiendo, cuando él va a sacrificar a su hijo, el ángel del Señor gritó y le dijo: no le hagas daño al muchacho. Yo ya sé que me amas, que has obedecido a mi orden. Increíble. Y cuando eso pasó, dice que Abraham miró y ahí había un cordero, un animal trabado de sus cuernos. Imagínense ustedes, ahí en los arbustos, trabado. Ese cordero ahí, ese animal de sacrificio, era exactamente la revelación, la concretización del sacrificio de Isaac. Él voluntariamente se entregó. Amén. O sea, lo que estoy diciendo es que es lo que leímos otra vez el verso 18. Nadie me quita la vida, yo de mí mismo la doy. ¿Se dan cuenta? Yo de mí mismo la doy. Abraham, escuchen, no hubiera conseguido ejecutar la orden divina si Isaac no hubiera también estado dispuesto a obedecer a su padre. De eso no hay duda. En otras palabras, si amamos, nunca nuestra voluntad será un obstáculo, será el medio para amar. Si amamos, nunca nuestra voluntad será un obstáculo, será el medio o el instrumento para amar. ¿Cómo así? Yo creo que después de todo esto ya lo entendemos. Sin embargo, vamos a Efesios capítulo 5, versículo 25. ¿Recuerdan que hablamos sobre que el amor y la voluntad van juntos? Y que eso se manifiesta, ese principio se manifiesta en todas las áreas de la vida, en amor propio, en el amor hacia otra persona y el amor a Dios. Vean lo que dice aquí. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Un sacrificio, ahora lo digo en forma inversa, un sacrificio fue el fruto de amor. Ahora, aquí está revelada la voluntad a la orden divina. Porque el Señor no está diciendo aquí a los maridos: maridos, miren, si sienten algo aquí en el corazón, pues amen a sus mujeres. Si no sienten, déjenlas, busquen otra. No. No importa la situación, no importa ni la parte física de una persona, no importa si tuvo un serio problema, una enfermedad y quedó con secuelas. Generalmente cuando las mujeres se embarazan, muchas, ¿no?, después de dar a luz se quedan gorditas y a veces ya no consiguen llegar otra vez al peso que tenían antes. Pues algunos ahí después van cambiando y así vamos todos, tanto el hombre como la mujer. Pero aquí el Señor está diciendo: maridos, amad. ¿Por qué? Porque este verbo está en un sentido imperativo, es una orden. Dice: amad a vuestras mujeres. Y otra vez, recuerden lo que dijimos: amor y voluntad van juntos. El amor no es un sentimiento. Puede sí llegar a ser un sentimiento fuerte, pero el amor debe manifestarse con dar mi vida.
aunque no sientas nada, debes servir. Y como recuerden lo que el Señor dice, creo que allí eso nos puede revelar muchas cosas en relación a los enemigos. Dice el Señor ordena, dice, amad a vuestros enemigos. ¿Cómo podemos? El Señor está diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres. Las mujeres no son nuestros enemigos, ¿no es cierto? Sin embargo, a veces hay maridos que no están dando el amor que se debe a una persona que nos sirve, que nos ama, que está con nosotros, que ha abandonado todo para estar con nosotros, y nosotros no estamos dispuestos a amarla, solo por algunos defectitos, por algunos problemas de carácter, de temperamento, o cuestiones físicas, o de comportamiento a veces. Es que eso yo no te lo conocía. Eso no importa. Dice, maridos, amad. Hermanos, Dios nos ama tal cual somos. Si Él nos amara hasta que ya seamos bonitos y agradables a Él, entonces estamos perdidos. Pero Él nos ama a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestros, defectos y de nuestros problemas. Él nos ama. Entonces, maridos, amen a sus mujeres. Y para poder amar hay que poner la voluntad. Por eso es que estoy dando el ejemplo de los enemigos, que es algo extremo. La Biblia dice ahí claramente, y dice, orad por los que os calumnian, y dice también ahí, amad a vuestros enemigos. ¿Cómo? Haciéndoles el bien. Qué interesante. Quiere decir que si de alguien tan extremo como un enemigo, yo puedo manifestarle amor a través de hacerle el bien, eso significa que a través de hechos, o sea, de acciones que yo haga a favor de mi enemigo, como dice, si tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Entonces es una manifestación, es un acto, y ese acto no es fácil. Se requiere de un sacrificio, porque es mi enemigo. Yo tengo sentimientos contrarios contra él porque él me trata mal, ha hablado mal de mí, en fin, o quiere mi vida para acabar conmigo. Entonces, cuando yo hago algo contrario a mí mismo y a lo que él espera de mí, eso va a cambiar todo. Nuestros enemigos pueden convertirse en nuestros amigos, y nosotros podemos llegar hasta sentir el sentimiento de amor hacia una persona contraria, enemiga, cuando yo puedo servirlo. O sea, hay un algo, permítanme decirlo así entre comillas, algo mágico en relación al sacrificio. Cuando yo me sacrifico, las cosas cambian, todo va a cambiar. Bendito sea el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. O sea, Él se entregó porque la amaba, pero no podía amarla sin su voluntad, sin poner la voluntad. Esas cosas nunca van a separar. Entonces, hay un dicho que dijo uno de los famosos científicos de la historia, que es Albert Einstein. Él dijo que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, más poderosa que la electricidad y más poderosa que la energía atómica. ¿Sabe cuál es esa energía que él menciona aquí? Esa fuerza motriz. La voluntad. La voluntad. ¿Quieres hacerlo? No. Bueno, entonces nunca se va a hacer nada. Pero si pones tu voluntad, lo que tú vas a proponerte, lo vas a hacer. Hay cosas, imagínense, el hombre llegó a la luna. ¿Cómo es que ellos consiguieron hacer eso? Es increíble, ¿eh? Y están planeando ahora llegar a Marte en 2030. Y nosotros no podemos ni siquiera arreglar una pared de la casa. O poner un clavo en un lugar para que las cosas cambien. O poner aquel cuadro que está ahí durante tanto tiempo, pero no se pone por nuestra desidia, negligencia. Todo porque no estamos dispuestos a poner la voluntad de ir a agarrar un martillo, y si no lo tenemos, caminar un poquito para ir a prestar uno, comprar un clavito y ponerlo y ahí arreglarlo. Todo se requiere de una voluntad. Cuando nos amamos a sí mismos, entonces nada nos va a impedir que obtengamos lo que queremos. Entonces, si amamos a los otros, si amamos al Señor, nada nos va a impedir que pongamos nuestra voluntad para complacerlo y agradar su corazón.
Por tanto, es imposible dar la vida por alguien si no hay amor y si no hay disposición. Es imposible amar sin la disposición de dar. Bien dice en 2 de Corintios capítulo 9 verso 7 que Dios ama al que da con alegría. O sea, sin duda ahí hubo un cambio. Al principio no se da con alegría, pero como alguien dijo, la clave para vencer el materialismo es dar. Para vencer el materialismo es necesario dar. Pero Dios ama al que da con alegría, porque también se puede dar al principio así, como los niños. Dele su muñeco a fulana, préstele su juguetillo al niño. Ay, no quiere, y al fin da, pero así, ¿verdad? No, está dando, sí está dando. Está obedeciendo, sí está obedeciendo, pero todavía no ha vencido el problema interno. Dios ama al que da con alegría. Y el que da con alegría, ¿sabe por qué es? Porque ya sabe el fruto que viene después de haber dado. Como dice, hablando de Jesús en Isaías 53, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. O sea, él va a poder ver lo que sucedió, la salvación de millones de personas debido a su sacrificio. Dice, ay, Señor, mi Padre, valió la pena el sacrificio, valió la pena el entregarme por amor a los hombres. Entonces, el verdadero amor es manifestado cuando hay fuerza de voluntad. Así será, por tanto, tan poderoso ese amor y esa voluntad que venceremos cualquier obstáculo, superaremos cualquier barrera y anularemos cualquier diferencia. Es que no piensa igual que yo, no importa, pero cuando estamos dispuestos a dar lo mejor, esas cosas se convierten en algo totalmente insignificantes. Entonces Abraham amaba tanto a Dios que él estuvo dispuesto a sacrificar lo que tanto amaba. Su amor a Dios era superior al amor de su propio hijo. Qué precioso. Por eso hubo sacrificio, de otra manera no hubiera habido. Pero en el caso también de Isaac, amaba tanto a su padre, más que a sí mismo, que estuvo dispuesto a sacrificarse. ¿Ven ustedes la revelación ahí del Padre y del Hijo Celestial? Sin duda ahí está la revelación. Entonces, cuando amamos verdaderamente, la fidelidad será un placer y no un sacrificio. Entre esposos, la fidelidad moral va a ser constante y va a ser permanente y no va a ser un sacrificio. Yo me gustaría estar en una religión que acepte la poligamia. Bueno, ahí están los mormones, ahí está el islamismo, y algunos judíos los practican también. Pero no es una cuestión de querer satisfacerme lo que yo quiero, mi vida extrapolada, no. El amor también es una manifestación verdadera de fidelidad. Amén. Cuando hay amor verdadero, no es necesario, díganme ustedes, un contrato. Firma aquí y yo firmo aquí. Así es para muchos el matrimonio es un contrato social. Así es como lo ve la gente civil, la gente secular, un contrato. ¿Y sabe qué? Con división de bienes, separación de bienes, porque yo soy rico y si más adelante ya no decidimos seguir juntos, no se va a llevar la mitad de mis bienes. Entonces también en ese contrato hay una separación de bienes o con comunión de bienes. Generalmente la comunión de bienes es porque los dos son pobres o los dos son ricos. Entonces, pero el contrato, el matrimonio no es un contrato social. De hecho, cuando hay amor verdadero no es necesario el contrato. Ahora, no estoy diciendo que no se casen civilmente. No me entiendan por si hay alguien chispudo por ahí dice, entonces no necesito casarme. Bueno, hasta cierto punto no. Si te unes con alguien y vas a estar con ella para siempre, Dios ya lo ve como matrimonio. Pero por buen testimonio a nuestras leyes donde nosotros vivimos, es necesario el matrimonio civil, ¿verdad? Para dar testimonio correcto. Amén. El amor es arduo,
requiere de mucha voluntad para construirlo. Amar a Dios con toda nuestra voluntad va a permitir que nuestra vida entera sea entregada a Él o lo que Él nos pida. Amar a los cónyuges con un amor fuerte y con una ardua voluntad, fervorosa voluntad, es evidencia de sacrificio. O sea, una buena relación se desenvuelve, se desarrolla, se edifica, se construye a través de sacrificios. Pero es que a mí no me gusta que hagas eso. Bueno, está bien, no lo voy a volver a hacer. Es un sacrificio. Pero me gustaría que hablaras así o hicieras esto. Mira, la comida no era como la hacía mi mamá. Eso para una mujer, una esposa, eso es duro. Pero muchas veces las esposas hacen algo y a veces los esposos no tenemos por qué hacerlo tampoco. Quedarnos callados y decir, ay, está rico. Gracias, a pesar de que no significa mentira. Yo tengo que aprender, miren, es una cuestión de paladar. Tengo que aprender el tempero de mi esposa, aprender a amarlo. Bien dice la Escritura, el Señor Jesús dijo que aquellos que guardan sus mandamientos lo aman. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ya implica también ese sacrificio y esa obediencia. Entonces, para amar se requiere de una firme voluntad, de una firme voluntad. Vean lo que dice aquí en Colosenses, el mismo pasaje paralelo de Efesios 5:25, de los maridos, amad a vuestras mujeres. Ahí en Colosenses 3:19 dice algo interesante. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No seáis ásperos. Una de las formas de manifestar el amor, de sacrificarse, es ya de ser toscos, brutos. Uno de hombre puede ser bruto. La mujer es el vaso más frágil, dice el Señor. Y así como nosotros tratamos a la mujer, así Dios nos trata a nosotros, porque nosotros formamos parte del vaso frágil de Él. Tenemos que aprender a tratar mejor, con cortesía, con amor. Vieja, vení. Yo sé que la esposa puede acostumbrarse a que le digan vieja. Yo conocí una pareja que hacía, viejita, y no era vieja, pero le decía así, viejita, ¿va? Vos gordo. Y tal vez no es ni gordo, pero le dice el gordo, ¿va? Vos gorda, vení. Para una mujer debe ser eso bastante ofensivo. Entonces, tenemos que tener cuidado en no tratarlos ásperamente, aunque a veces sea en broma, en ton de broma. Es que estoy bromeando con ella. Bueno, claro que sí podemos bromear, sin duda. Y en el buen humor va también a haber una buena salud. Pero el Señor nos recomienda, principalmente en el trato en íntimo y en todas las áreas, que no debemos ser ásperos con ellas. Un hombre, yo leí la historia de él perdió a su mujer debido al cáncer. Unos meses casi antes, 6 meses antes de ella morir, descubrieron cuán grave estaba la situación de su esposa. Y ellos aún eran muy jóvenes, muy jóvenes. Y delante de esta noticia, el médico le dijo exactamente, mira, solo le quedan 6 meses a tu esposa de vida. Y entonces este hombre se propuso, escuchen esto, se propuso convertirse en un profesional de la felicidad de su esposa. Se propuso a sí mismo convertirse en un profesional. Hay profesionales en el área de agricultura, son ingenieros agrónomos, profesionales en la electricidad, pues ingenieros eléctricos o mecánicos, depende del área, ¿verdad? Son profesionales, o sea, ellos se han especializado, han estudiado años, eso significa. Un profesional es porque se preparó con años, se fajó,
se desveló, en fin, pero hay una manifestación clara de preparación. Este hombre dice, se dijo a sí mismo: voy a convertirme en un profesional de la felicidad de mi esposa. Voy a hacer todo lo que sea necesario para que ella sea feliz. Y escuchen, eso requirió de la rendición de su voluntad. Entonces, después de que su joven esposa murió, un tiempo prudencial para poder expresar lo que él dijo después de su muerte, este hombre dijo de una forma impresionante, escuchen, entre comillas: esos 6 meses en que lo único que hice fue focalizar en la felicidad de mi mujer, fue el tiempo más feliz de mi vida. Wow. Esos 6 meses en que lo único que hice fue focalizar en la felicidad de mi mujer, fue el tiempo más feliz de mi vida. Él se propuso, él puso su voluntad y comenzó a hacerlo, y comenzó a esforzarse, y se desveló y cuidó y la bañó y todo lo que era necesario. Y él, después de ese tiempo, se dio cuenta que algo tremendo sucedió en su corazón. ¿Cómo es que algo aquí nosotros podemos cambiar cuando damos nuestra vida por alguien más? Algunas veces que, Señor, yo no cambio nunca, sí, porque no estás dispuesto a dar tu vida. Es que yo no soy el mismo, ya llevo tantos años. Sí, porque no estás dispuesto a dar tu vida. Cuando comiences a dar tu vida por otros con amor, te vas a dar cuenta que lo tuyo quedará en segundo lugar, en tercero o en cuarto lugar, porque Dios será primero y los otros serán segundos. Bendito sea el Señor. Por tanto, pongamos nuestra voluntad para amar. Amemos con una voluntad fervorosa. Como les dije anteriormente, si amamos, nunca nuestra voluntad será un obstáculo, será el medio para amar. Y esta frase no la van a encontrar en ningún libro. En Juan, capítulo 11, y aquí terminamos, encontramos, ya vimos en el Antiguo Testamento la revelación del amor del Padre y del Hijo a través de Abraham e Isaac. Cuando otra vez pensemos en el sacrificio que Abraham hizo, no solo pensemos en él, pensemos en lo que Isaac hizo en su entrega. Vamos ahora entonces en el Nuevo Testamento, la revelación del Padre y el Hijo en Juan. Vamos al Evangelio de Juan, en su capítulo 11. Dice en el verso 1: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Creo que eso está aquí específicamente para mostrarnos cuánto María amaba a Jesús. 3. Enviaron pues las hermanas Marta y María para decir a Jesús, que estaba lejos: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Algunos comentaristas creen que esta expresión, este mensaje enviado, obviamente, pues es un mensaje muy femenino. Y yo digo, es obvio, fue Marta y María que enviaron a decírselo a Jesús. Muy femenino en el sentido del carácter, pues, la forma como ha sido expresado, ¿verdad? Porque un hombre tal vez podría decir: Señor, Lázaro está enfermo. Pero la mujer le pone un poco de sazón, ¿verdad? Y le dice ahí: Señor, he aquí el que amas. Como quien dice, está tirando un mensajito necesario. No solo está enviando un mensaje, sino ahí también está embutido, inserido algo que va a tocar el corazón de Jesús. Es lo que ellos pretendían. Señor, he aquí el que amas está enfermo. En otras palabras, entonces corre para regresar y venir a curarlo, porque no queremos que algo le pase a nuestro querido hermano que nosotros también amamos.
Y recuerda que nosotros también te amamos a ti, Señor. Por eso es que está ahí María, la que había ungido al Señor con perfume. Ya sabemos, era un perfume de mucho precio. Muestra de su amor. Entonces, cuando estemos pasando por enfermedades, como Lázaro pasó por enfermedad, no pensemos que Dios no nos ama. De ninguna manera. Ya vimos el Salmo 91. Él nos ama. Pero a veces es necesario pasar por momentos difíciles. Como Él dijo, esta enfermedad no es para muerte. Así es que aunque pasemos por momentos de angustia, no significa falta de amor divino. Yo lo veo como una oportunidad para conocer de forma más profunda y cercana el verdadero amor divino. Porque cuando estamos en angustia es cuando Él va a revelarse a nosotros y cuando nosotros vamos a, por nuestra fidelidad, experimentar nuestro amor hacia Él. Como dijo alguien, aquellos que Cristo ama no están más libres de otros de su porción de aflicciones y angustias. Como quien dice, cada uno tiene su porción, su poquito. Es más, ellos están seguramente encaminados a ellas. O sea, los verdaderos hijos serán encaminados por momentos difíciles. Dios amaba a esta familia, sin duda. Dice en el verso 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Los mismos judíos dijeron, miren cuánto lo amaba. ¿Por qué? Porque el amor de Jesús era para los tres. Pero centralizar ahora el amor en Lázaro es porque él está necesitado. Ayúdalo, Señor. Nosotros nos quedamos fuera, pero es Él el que necesita ahora tu ayuda. Hermanos, no importa tu situación en este momento, si sientes el amor divino en un momento determinado de tu vida, correspondamos. O sea, seamos recíprocos. Amemos también. Dios se deleita en el amor que manifestamos a Él y por Él cuando estamos mostrándole que lo amamos. Porque Dios nos ama en toda circunstancia. ¿Sí? No importa cómo estamos o quiénes somos, pobres, ricos, flacos, gordos. ¿Quiénes somos? Dios nos ama. Por tanto, amémoslo también al Señor en toda circunstancia, no solo cuando estamos bien, cuando estamos siendo bendecidos, cuando Él nos dio un trabajo, ahí estamos dando testimonio, y cuando Él nos bendice con cosas materiales, estamos dando testimonio. No, amémoslo en toda circunstancia, seamos recíprocos, así como Él es fiel en toda circunstancia y nos ama en toda circunstancia, nosotros también hagamos lo mismo. Aunque estemos pasando por dolor, por desespero, tal vez por pérdida de un ser querido, mostrémosle nuestro deleite en el amor a Él, para que Dios sea glorificado. Bien dice la Escritura en Juan 13, verso 31. Dice entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Él está hablando de su muerte, porque dice en el verso 30, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. Está hablando de Judas. Después de que tomó el bocado, se fue del cenáculo para hacer su obra y preparar todo para prender a Jesús. Y dice entonces Jesús, después de que él salió, ahora es glorificado mi Padre. ¿Glorificado en qué? En el sacrificio. Y después el Hijo será glorificado por el Padre. Y así realmente sucedió. Capítulo 14 y verso 13 dice,
Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Siempre hay un anhelo de glorificar al Padre. Capítulo 17 y verso 4, en la intercesión, la oración intercesora de Jesús, dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. La glorificación se tiene que ver entonces con terminar la obra a la cual Él nos ha puesto. Ahora, como ya vimos en el verso 4, el Señor responde con el mensaje de Marta y María diciendo: esta enfermedad no es para muerte, oigan, sino para la gloria de Dios. Hasta la enfermedad de Lázaro era para glorificar al Padre. ¿Glorificar en qué? En lo que iba a ser revelado. Algo precioso iba a ser revelado aquí. Dice: para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea, esa enfermedad, esa circunstancia tan difícil y extrema que Lázaro iba a experimentar, era una revelación de la gloria del Hijo. No solo en resucitarlo de entre los muertos, sino de su propia resurrección días después. Como dijo alguien, un comentarista que es poético para escribir y me gusta leerlo, dijo: las enfermedades corporales corrigen la corrupción y prueban las acciones de gracia del pueblo de Dios. Las enfermedades prueban el corazón, si vamos a estar dando gracias al Señor, y también son utilizadas para corregir nuestra vida. Alguien que se enfermó y va a aprender una lección. Esperamos, así es el anhelo y el propósito de Dios de toda prueba, es que aprendamos las lecciones y podamos seguir adelante en el camino del aprendizaje eterno. Por otro lado, ya vimos que Marta y María han apelado al amor que Jesús tenía por Lázaro. Ellas pretendían con eso tocar el corazón de Jesús para que Él se apresurara y estuviera en Betania. O sea, no querían perder a su hermano, porque ellas sabían prácticamente que el Señor tenía el poder para curarlo. O sea, si Él hubiera estado como fue lo que dijeron Marta, las dos dijeron eso cuando se encontraron con Jesús después de que Él llegó. Ya estaba muerto, recuerden, el cuarto día. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Marta y María dijeron lo mismo. Bueno, lo que eso revela es que ellas sabían que Él tenía el poder para curarlo de esa enfermedad. Pero hay algo interesante que el Señor le dijo: Marta, ¿no crees que tu hermano va a resucitar? Sí, Señor, yo sé que en el día postrero Él va a resucitar. Muy buena doctrina escatológica. Pero Él estaba hablando de que si ellos creían que Él tenía poder para curarlo, ¿no tendría Él también el poder para resucitarlo? Es una revelación de lo que iba a suceder con Jesús. Él se entregó porque Él también sabía que su Padre tenía el poder para resucitarlo. O sea, Él se entregó en confianza a ese sacrificio, a pesar de que no fue fácil. Pero Él sabía y esperó en la fidelidad y en el amor fervoroso de su Padre, de que lo levantaría de entre los muertos. Bendito sea el Señor. Entonces, la revelación de Jesús en Juan tiene varias enseñanzas. Primero, el Señor revela que la muerte de Lázaro era una figura de su propia muerte. Vean esto. El Padre celeste o celestial también lo amaba, como dice, aquel que amas. No, pues el Padre también amaba al Hijo, como ama a todos los hermanos del Señor, como Marta y María. No obstante, el Padre demoró ¿cuántos días para resucitar al Hijo? 3 días. Para levantarlo de la muerte. Y ese tiempo estaba determinado para glorificar, como ya leímos, al Padre y glorificar al Hijo. Segundo, reveló que el Hijo tenía el poder de levantar a Lázaro entre los muertos. El Hijo tenía el poder de levantar a Lázaro entre los muertos, más que en su muerte, escuchen esto, Él, el Hijo,
no se levantaría a sí mismo del infierno, mas esperaría que el Padre lo hiciera. Yo tengo el poder para ponerla y tengo el poder de volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre, dijo el Señor. Pero a pesar del poder, Él no lo usó. El Padre y el Hijo esperaron 3 días. O sea, el Hijo sabía ya, pero ya hemos visto esto otras veces. Fue difícil para el Hijo esperar ahí 3 días. Pero los 3 esperaron. Y si ustedes se recuerdan en Génesis 22 sobre el sacrificio de Abraham, en el verso 4 dice que desde el momento que Dios le dio la orden hasta llegar a Moria, el monte Moria, eran 3 días de camino. La figura cumpliendo el tiempo estipulado para levantar al Hijo. También la muerte y la resurrección de Lázaro revela que el Hijo sería glorificado y Él glorificaría al Padre a través de su muerte y de su resurrección. Reveló que el silencio, escuchen, y la demora aparente del Padre en la muerte del Hijo, porque lo dejó solo. Padre, ¿por qué me has abandonado? Así parecía Lázaro. Señor, ¿por qué me has dejado? Y no viene el Señor. Yo me imagino que el propio Lázaro estaba ahí en la cama. Y Jesús, ya le mandamos a decir que venga. Día no tardará en venir Lázaro. Y tal vez el propio Lázaro también estaba desesperado que apareciera y no estaba el amado. Interesante, ¿eh? El Padre también lo abandonó porque él tenía que sacrificarse solo. Reveló que el silencio y la demora delante aparente del Padre en la muerte de su Hijo era para cumplir el plano eterno entre ambos. Dios se hicieron el proto llamado el protoevangelio. O sea, las buenas nuevas fueron preparadas desde el principio. Hubo un convenio eterno entre el Padre y el Hijo, diciendo: Hijo, es necesario que alguien vaya. ¿Quién irá por nosotros? Y el Hijo dijo: yo iré, Señor. Yo iré, Padre, yo voy. Y vio tanto en sus ojos su voluntad y su anhelo y la alegría de dar su vida. Dios ama al que da con alegría. Que digo: sí, hijo, tú eres el indicado para sacrificarte. Hermanos, Dios está en el control de todo. Si vivimos o morimos, somos del Señor. No importa qué circunstancias vamos a pasar. Dice la Escritura en Romanos 14:8: porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Y dice: fue para esto que murió Cristo y se volvió a vivir, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Él vino aquí y se identificó con los pecadores vivos, pero tuvo que ir al infierno para también a salvar a todos los que habían muerto. Se convirtió en Señor de vivos y de muertos y salvó a todos los hombres de fe. Aleluya. Jesús entonces revela a sus discípulos en aquel momento después, porque ellos comenzaron a pensar, porque dice aquí, verso 6, vean esto: cuando yo pues que estaba enfermo, hablando de Lázaro, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. A propósito, luego después de esto dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas para allá. ¿Se dan cuenta que está hablando ya de su sacrificio? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Y durante ese periodo ellos estaban pensando que realmente estaba dormido, hasta que el Señor les dice en el verso 14: entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Después de 2 días, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros. Qué interesante, ¿no? Y me alegro por vosotros. O sea, la lección era para ellos, porque ellos de aquí a un poco también iban a experimentar la muerte del Hijo de Jesús, su maestro.
Y ustedes tienen que aprender qué es lo que está sucediendo con todo esto. La muerte de Lázaro, su enfermedad, la muerte y su resurrección es una figura de lo que va a suceder conmigo, amados. Por eso dice, me alegro por vosotros de no haber estado allí. Por eso no me fui inmediatamente, porque por eso es que la muerte de Lázaro glorificó más a Dios de que su propia enfermedad, el haber sido curado. O sea, si lo hubiera curado no hubiera sido tanta gloria como la resurrección. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Más vamos a él, para que creáis. Amén. Me alegro, me regocijo, dice. Yo creo que ese versículo 14, parafraseando, yo diría de esta manera: me alegro mucho, porque esto servirá para que vosotros entendáis, cuando yo pase por la muerte, que a pesar de la tristeza y de la separación física que por un tiempo tendremos, ustedes deben de saber que el Padre llegará y dará la orden para que yo sea levantado de entre los muertos. Y todo esto para demostrarles a vosotros que os amo. Vosotros sois los amados del Señor, por los cuales yo estoy dando mi vida, son mis ovejas. Yo estoy cayendo en enfermedad, eso es el pecado, debido a ustedes, debido a vuestro pecado, a vuestra enfermedad. Mas cuando yo sea levantado por la voluntad de mi Padre, ustedes no tendrán más relación con el pecado, debido a que serán libres totalmente. Es más, hermanos, el hecho de que Jesús no haya estado presente en la muerte de Lázaro revela que su amigo obviamente no hubiera muerto por su presencia. Entonces era necesario estar lejos, porque Él es el autor de la vida. Ninguno, que si Él está aquí, nadie se va a enfermar y morir. No, si Él está con nosotros, Él nos va a curar, si esa es su voluntad, y no va a permitir que muramos. De igual forma con Jesús, si su Padre hubiera estado presente, eso es lo que quiero decirles. ¿Creen ustedes que Él hubiera muerto? El autor de la vida. Por eso es que se separaron. Por eso es que el Padre lo abandonó. Igual que Jesús se separó de Lázaro para que muriera, así el Padre también se separó del Hijo para que Él pudiera morir solo. Era preciso estar solo y enfrentar la muerte por amor a sus hermanos, como dice Mateo 27:46 y el Salmo 22 del 1 y 2. Solo tenía que enfrentar los interminables 3 días en el vientre de la tierra, mas al término de ellos el Padre nuevamente le daría su presencia y lo glorificaría, levantándole de entre los muertos hasta el lugar más alto, como dice aquí en el verso 40. Verso 38, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima, como la piedra que pusieron en su túmulo. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya. Qué difícil fue para Marta decir eso. Es mi hermano, pero ya hiede, Señor, ya. ¿Cómo vamos a hacer eso ahora? Tenías que haber estado antes aquí. ¿Por qué Dios no impidió que el hombre pecara? ¿Han oído eso? ¿Por qué Dios, si Dios existe, por qué Él no impidió que Satanás engañara a Adán? No, era necesario que muriera para que el Padre, a través del Hijo, se identificara con el hombre y así lo librara para siempre del pecado. Quitad la piedra, pero ya hiede, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, qué precioso, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Quiere decir, Él gritó: Lázaro, ven fuera.
Esa es una revelación del grito de Dios, el Padre también cuando Él estaba en el infierno. Hermanos, hubo un terremoto, sin duda, un terremoto en el infierno. Cuando el Padre dijo, hijo, ven fuera. Los demonios ya no sabían qué hacer, Satanás no sabía más qué hacer huyendo. Porque en el momento de su resurrección, cuando Él comenzó a ser levantado, luz brilló en la oscuridad. Las tinieblas desaparecieron, porque las tinieblas no prevalecen contra la luz. Y la luz brilló en aquel lugar por primera vez y por última vez. Y se levantó en gloria. Y todos tuvieron que buscar un lugar donde esconderse las bestias de la maldad. Porque la orden del Padre fue oída y la piedra fue quitada. La piedra de la tumba no la podían quitar solo un hombre. Por eso es que llegó un ángel. El ángel dice que estaba sentado sobre la piedra de la tumba de Jesús. Y esa piedra no fue quitada para que Jesús saliera, sino esa piedra fue quitada para que entraran sus discípulos a ver que Él ya no estaba ahí. Por tanto, los amados del Señor, no seremos librados de momentos difíciles o de angustia, mas en todos esos momentos, aunque no sintamos su presencia, por la angustia que estamos sufriendo, y no porque Él nos ha dejado solos, glorifiquémoslo y confesemos su nombre y confesemos su amor y digamos que Él nunca va a desampararnos. Confío en Él, que lo libre. Sí, confío tanto que hasta el infierno voy. Señor, pueda ayudarnos a nosotros, queridos, a superar cualquier circunstancia. Los amados del Señor están dispuestos a dar su vida porque lo aman. Amén. Señor, gracias en esta mañana por este tiempo precioso. Sé, Señor, que he tomado un poco de tiempo para mis hermanos, pero, Señor, hemos tratado de terminar el mensaje, de transmitir lo que tú querías transmitir. Nuestro anhelo que es que hayan comprendido, que hayan percibido, Señor, el poder que hay en la voluntad y en el amor y en la voluntad, en esas dos cosas inseparables del corazón humano, del corazón divino. Ayúdanos a hacer las cosas por amor, no por obligación, no porque hay un mandamiento, como tú dijiste, Jesús, amado nuestro Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Señores, por amor, no por obligación, es que tengo que hacer eso, es que debo hacer esto. No, es que yo lo hago porque es un deleite hacerlo para la gloria de su nombre. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Bendito seas. Pónganse de pie, por favor. En ti confío, mi Señor, y mi camino entrego a ti. Lo cercarás con tus lazos de amor y seguro andaré. Lo cercarás con tus lazos de amor y seguro andaré. En ti confío, mi Señor, luz de mi vida y salvación. En santidad tu rostro veré y la gloria tuya será. En santidad
porque tú eres mi Señor. No temo yo lo que el hombre hará, porque tú eres mi Señor. Confiemos nuestro camino, confiemos nuestra vida, confiemos si el Señor nos está pidiendo algo es para nuestro bien, confiemos si el Señor nos está ordenando algo es para nuestro bien. No temamos cualquier circunstancia de la vida, Él nunca nos dejará. Aunque nuestros sentimientos nos engañen y nos diga que no está con nosotros, no es cierto, es mentira del enemigo. Y también una falsa sensación de nuestros sentimientos. Dios siempre estará con nosotros. Estando en angustia, dice el Señor, yo estaré con Él. Así es que no temamos, hermanos, y seamos de los amados, dando lo mejor y con alegría, y veremos resultados y cambios y transformaciones en nosotros como nunca lo hemos visto en nuestra vida. Padre, muchas gracias. Bendice a mis hermanos, bendice a aquellos que han asistido, que han oído, que han visto este video, Señor, este mensaje. Por favor, revélate a sus vidas en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.